Bienvenidos entonces a esta segunda clase de este nuevo ciclo de Escuela Bíblica, donde vamos a estar desarrollando familia cristiana bajo una perspectiva netamente bíblica, teológica, para poder enfrentar los diversos planteamientos que esta sociedad nos está empujando, nos está imponiendo. Y qué mejor que sea la palabra del Señor la que siempre ilumine nuestro camino. Recordemos que en nuestro credo como asamblea hay un apartado que señala muy claramente que creemos que la Biblia es nuestra regla de conducta moral, ética, es infalible, es inerrante, es la palabra de Dios, no la contiene, sino que es la palabra. Y es la roca segura en la cual podemos aferrarnos en tiempos complejos como los que estamos viviendo. Voy a compartir pantalla. Bien. Clase número 2. Vamos a hacer un breve repaso de la clase número 1, donde vimos que el diseño divino, el diseño y el orden de la creación, constituye la razón fundamental para defender el liderazgo del hombre en la familia e iglesia. Voy a pedir que se silencien algunos hermanos que me desconcentran. Ya. Y sí, vamos a ver la función del hombre dentro del concepto de familia, de matrimonio, y sentar de base que Dios instituyó el hombre como aquel que debe ejercer un liderazgo dentro de la familia, pero también de la iglesia. Quiero que esta clase, que este tema que hoy vamos a desarrollar, pueda ser la base para poder perfilar las otras clases que vamos a desarrollar hasta noviembre, si el Señor lo permite. Porque muchos principios, muchos postulados, muchos consejos bíblicos tienen su base en este orden. Si no lo comprendemos bien, podemos caer en el peligro de, de cuestionarlo, en el peligro de invalidarlo y tal vez abrazar con más fuerza alguna ideología. Pero por eso es tan importante que la palabra del Señor, sea la que nos hable, nos confronte. Vimos también que las diferencias de género no vienen marcados por una agenda social, ni tampoco son consecuencias del pecado. Al contrario, estas diferencias son el diseño de Dios para el hombre y la mujer, establecidos antes de la caída del ser humano y de la aparición del machismo. ¿Ya? El hecho de que Dios nos haya creado hombre y mujer reviste una importancia cósmica e imperecedera, es decir, algo que trasciende. Y vamos a ver que esta realidad que se perfila en el matrimonio tiene un propósito maravilloso, misterio lo llama Pablo, para referirse también a la relación mística que existe entre Cristo y la iglesia. Entonces, profundicemos en este tema. Es tan valioso el tiempo que ustedes están dedicando, el proceso de aprendizaje que estamos viviendo, porque nos va a permitir disfrutar de principios bíblicos. Tal vez hoy día vivimos en una sociedad, y no solo sociedad, sino que tal vez en la iglesia, eh, conocemos de matrimonios, de familias quebrantadas, destruidas, conocemos y vemos que tal vez el modelo bíblico que el Señor ha establecido no se está cumpliendo y eso trae tristes consecuencias. Entonces son llamadas de alerta para que nos permita la palabra del Señor confrontar lo que estamos viviendo hoy día. De principio a fin, la historia bíblica
y el diseño de la creación misma dependen de la distinción entre hombre y mujer, como seres diferentes y a la vez idóneos para el otro. Aquí tengo que dar algunos avisos importantes en relación a esta clase, a este tema. El hecho de que Dios haya creado al hombre y a la mujer como una pluralidad, varón y hembra, a eso se refiere como algo plural, un par que se complementa, no solo debe determinar nuestro concepto del matrimonio, sino que también de nosotros mismos, o sea, ir a nuestra esencia. Ser hombre implica mucho más que un rol distintivo sexual o en el matrimonio, y ser mujer también implica mucho más que eso. Habla de, en esencia, lo que somos. Descubriremos en esta clase que la masculinidad y femineidad bíblica no la determina un estado civil. Entonces, estos temas también son para los hermanos solteros que están acá, no solo para los casados, sino que se sustentan en principios bíblicos. Comencemos. La Biblia afirma que el hombre es el líder y cabeza, y la mujer como una ayuda y apoyo. Eso lo define la Biblia. El modelo bíblico de liderazgo masculino nunca, y lo voy a reiterar, nunca es una excusa para ignorar y menospreciar a las mujeres, ni para subestimar sus aportes, ni maltratarlas. Eso no es lo que Dios pensó. Una posición que someta a las mujeres con dureza, con injusticia, imponiendo una condición que no lo define la Biblia, no es lo que Dios pensó. El diseño bíblico, en su forma más profunda, es un llamado a los hombres a proteger y a honrar a las mujeres, a hablarles con bondad y consideración, y a buscar por todos los medios aprender de ellas e incluirlas en la vida y el ministerio, tanto en el hogar como en la iglesia. Miren, tal vez ustedes se van a dar cuenta que voy a poner mucho énfasis en la responsabilidad del hombre, pero también el de la mujer. Pero claro, eh, a mayor privilegio, a mayor confianza, a mayor repartición de dones, mayor es la responsabilidad. Eso es un principio que trasciende toda la Biblia. Y el Señor nos ayude para que los hombres que están acá puedan ser confrontados con estos principios. Tal vez hay hermanos o hermanas que están viendo este video y el marido lo tienen ahí dando vuelta. Llámelo, porque le va a hacer muy bien escuchar lo que Dios diseñó para él en función de la familia. Recordemos el principio de la creación, lo vimos en la clase pasada. El principio bíblico de la creación, que observaremos en esta clase, postula que los hombres sean los que lideren, sirvan y protejan, y que en la iglesia las mujeres puedan florecer bajo este liderazgo, donde ellas también trabajen con fidelidad y lealtad bíblica, conforme a la sabiduría y belleza del orden divino de la creación. Toda buena teología comienza en Génesis. Usted puede decir, ¿pero cómo? Si la teología pura y dura la encontramos en las epístolas de Pablo, en, en el Nuevo Testamento, de las palabras del mismo Señor, pero ojo, hay un principio que toda buena teología comienza en Génesis. Recordemos que en el capítulo 3, por ejemplo, no solo se nos presenta la caída, sino que también la solución redentora. El capítulo 3
es conocido como el protoevangelio, donde establece que de la simiente de la mujer vendría quien nos iba a redimir, nos iba a salvar. Imagínense, Dios, en el principio de todo, ya tenía un plan. Nada escapó a su propósito, un plan de redención. Entonces, muy importante que descubramos en Génesis, particularmente en los 3 primeros capítulos, cómo esto se orquesta y se armoniza. Bueno, sabemos que en Génesis vemos cómo Dios empezó todo. ¿Quién escribió Génesis? Moisés. ¿Moisés estuvo ahí? No, no estuvo ahí. ¿Y cómo detalla tantos aspectos, aunque no hubiese gustado saber más? Por ejemplo, a mí me hubiese encantado saber eh, cómo era el paisaje, los animales, cómo convivían, cómo se alimentaban, qué es lo que hacía Adán cada día antes de que llegara Eva, tantas cosas minuciosas que uno se imagina solamente, pero Moisés no estuvo ahí. Y eso da cuenta de una obra maravillosa del Espíritu Santo de revelación. Dios le reveló cómo fueron las cosas. El Espíritu Santo fue quien inspiró, reveló este conocimiento divino para que nosotros hoy día tengamos principios. En Génesis comenzó todo. Encontramos el principio de la historia y en esa historia estaba el diseño de Dios para la familia, para el matrimonio, para los hombres solteros, para las mujeres solteras, para aquellos que proyectan un hogar en común. En los primeros 2 capítulos de Génesis, Dios nos ofrece un cuadro hermoso del paraíso, un retrato de la buena vida, tal como eran las cosas, como debían ser y como volverán a ser. Recuerden que el diseño de Dios era un paraíso en esta tierra, donde el hombre y la mujer no iban a morir, donde no se iban a enfermar, donde iban a disfrutar de todo lo creado. Así Dios lo diseñó. ¿Y qué lo quebró? El pecado. Tristemente esa realidad produjo la muerte, produjo la separación, trajo consecuencias tristes tanto para el hombre como para la mujer, y en ese escenario Dios provee un plan redentor. Todo lo creado era bueno, todo. No había nada que pudiese quitar la belleza de la creación. La Biblia afirma que todo era bueno en gran manera. Y es particularmente interesante ver, por ejemplo, que el relato dice, y vio Dios que era bueno, y vio Dios que era muy bueno, y después señala que era bueno en gran manera. Es decir, 3 veces se repite, y no es que tenga un tinte pentecostal de que 3 veces no, sino que es un hebraísmo. Es una figura literaria que se utiliza acá para realzar lo bueno que Dios había hecho. Es realmente interesante ver que todo lo creado era bueno en gran manera, y antes de la caída, en Génesis 3, en ese hermoso paraíso, estaba este personaje, este Adán, que no era buena, dejar al hombre solo. Y aquí se comienza a perfilar eh, lo que Dios tenía pensado. No era bueno que el hombre estuviera solo. Ahí está el pobre, no había WhatsApp, no había teléfono, no habían dispositivos. Yo me pregunto, ¿qué hacía durante el día este hombre para que Dios se haya dado el lujo de mirarlo y ver que no era bueno que Adán siguiera así? El texto bíblico no nos dice si Adán se sentía solo aislado. No nos presenta un Adán enojado, no nos presenta un Adán con problemas psicológicos. De hecho, vemos que él ni siquiera se queja por esta condición. Fue Dios mismo quien declaró que la situación de Adán no era buena. ¿Qué dice Génesis 2:18? Y dijo Dios, no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. Y saben, paréntesis, esto a mí me consuela mucho, porque el Señor nos conoce y sabe muy bien de qué tenemos necesidad.
antes que nuestra boca sea abierta, Dios sabe lo que usted y yo necesitamos. Y solo Él, y solo en Él encontraremos la respuesta, es la llenura, esa satisfacción de sentirnos plenos. Así que si hay alguien aquí que está muy afligido, triste, no sé cómo definirlo, refúgiese en Dios, que Él lo sabe todo. Todo lo demás creado tenía su complemento. El día tenía su sol, la noche su luna, las aguas tenían sus peces, el cielo sus aves y el suelo sus animales. Y en este concepto de la creación animal, elefante con elefanta, jirafa con jirafo, perrito con perrita, pero el hombre no tenía su compañera. Y la creación de Eva, tomada de Adán, fue muy bueno, según se establece en Génesis 2, 21 al 22. Y en base a esta línea, en base a lo que solo Génesis, los 3 primeros capítulos nos van a mostrar y nos presentan, yo quiero presentarles 15 grandes observaciones que van a sentar una base del liderazgo del hombre, de la función de la mujer, del concepto de masculinidad y del concepto de feminidad bíblica, tanto en la relación matrimonial como en la vida particular de soltería de hombres y mujeres. Somos absolutamente distintos, no somos una misma cosa, sino que hay un complemento, hay un diseño de Dios que tenemos que considerar. Cuando entendemos los primeros capítulos de Génesis y cómo Dios ha incorporado la diferenciación sexual y la unión sexual en el matrimonio, al orden natural del mundo creado, todo lo demás que vemos en la Biblia acerca de ser hombre o ser mujer cobra un sentido más profundo. Toda buena teología comienza en Génesis, como dijimos, pero no se queda ahí. Se sigue desarrollando, se sigue profundizando. ¿Cuánto nos dicen los primeros capítulos de Génesis acerca de la masculinidad y feminidad? Nos dicen mucho, mucho. Veamos 15 valiosas observaciones. Y vuelvo a insistir, van a ser la base para perfilar todo el segundo semestre. Van a ser la base para desarrollar una tesis bíblica, teológica, de los roles del hombre y la mujer en el matrimonio, de este parangón o comparación que debe existir en la iglesia, porque el diseño de Dios es el mismo. Número 1. Tanto el hombre como la mujer fueron creados a imagen de Dios. ¿Qué dice Génesis 1:27? Y creó Dios al hombre a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Los hombres y las mujeres, a diferencia de todo lo demás en la creación, son los únicos portadores de la imagen de Dios. Y eso le da una distinción única. Le da una dignidad, le da un valor agregado sobre todo lo demás creado. Somos puestos en la creación para dar testimonio al mundo de que Dios domina sobre este lugar. Como portadores de su imagen, hombres y mujeres poseen valor, igual valor y dignidad. Y aquí ya hay un principio importantísimo. Mujeres y hombres tienen el mismo valor ante Dios, la misma dignidad. Tal vez los matices son las funciones, los roles, pero en esencia, al poseer la imagen de Dios, ambos tienen el mismo valor. Y lo digo de entrada, al comienzo, porque no hay ninguna conducta que justifique que la mujer
se perciba como inferior en relación al hombre. No, no. Ambos, al poseer la imagen de Dios, tienen el mismo valor, la misma dignidad. Y la masculinidad no es un orden superior de ser que esté por encima de la femineidad. No, no hay un machismo. La Biblia no presenta un machismo. Pablo no es machista, sino que la argumentación que vamos a descubrir es en función a roles, a un diseño, a un propósito de Dios que tiene un matiz bien marcado, muy marcado, un complemento. Número 2, el hombre posee a la vez singularidad y pluralidad. ¿Qué quiero decir con esto? Aunque se puede llamar a la humanidad en sentido singular como Adán, hombre, no mujer, recordemos que los versículos señalan esta palabra hombre, no al género humano, perdón, no al género masculino, sino que al género humano en sí. La humanidad también es a la vez masculina y femenina. Es decir, cuando vemos en el hebreo la palabra Adán, que no es Adán, sino que Adán, esta palabra implica una pluralidad, hombre y mujer en un solo concepto. Pero también este concepto incluye variantes y muy específicas, que es masculina y femenina. Hay un él y un ellos en Génesis 1:27. La manera en que el relato de la creación expresa la diferencia sexual es tan obvia que podemos pasar por alto su importancia. Es cosa de analizar la biología propia del hombre y la mujer. Yo creo que Adán y Eva no tardaron mucho tiempo en ver que eran distintos, que la composición de su cuerpo era distinta. Yo creo que Adán, si tuvo la inteligencia para nombrar a cada animal, ponerle un nombre y eso significa identidad, no tardó mucho en descubrir para qué servían cada, cada parte del cuerpo. Es muy obvio que hay un complemento biológico marcado por diferencias también sexuales. Dios no menciona la diferencia de estatura o color de cabello, no nos señala si eran morenos, trigueños, rubios, no, tampoco de temperamento o de dotes, no se enfoca en ese tipo de aspectos. La única marca de identidad que subraya en el principio es el aspecto masculino y femenino. ¿Ya? ¿Se entiende? Número 3. El hombre y la mujer recibieron en conjunto la orden de gobernar la creación. Juntos debían llenar la tierra y subyugarla. ¿Ya? Es un mandato que Dios les da a ambos, diferenciando muy bien, o dicho de otra manera, asumiendo implícitamente que ambos tenían funciones muy particulares. Dios los bendijo y Dios les mandó señorear sobre toda cosa viviente. 4. En este dominio conjunto, el hombre y la mujer recibieron tareas diferentes y fueron creados en diferentes esferas. ¿Qué dice Génesis 2:15? Tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén para que lo labrara y lo guardase. Ya ahí estamos perfilando algunas funciones particulares del hombre. Adán fue creado fuera del huerto y recibió el encargo de cultivar y protegerlo. Una protección bajo la cual se había dispuesto que la mujer tenía que florecer. Eva fue creada dentro del huerto, lo cual sugiere una relación especial con el mundo interior del huerto. El mandato de la creación, de llenar la tierra y sojuzgarla, se aplica a ambos sexos
aunque de manera asimétrica, es decir, una manera que no es pareja, no es la misma, sino que hay cierta asimetría, diferencia. El hombre, dotado de una fuerza física mayor, está equipado para cultivar la tierra y el huerto, mientras que la mujer, dotada de la capacidad de nutrir una nueva vida, está equipada especialmente para llenar la tierra y atender los aspectos comunes del huerto. Número 5, al hombre le fue asignada la tarea sacerdotal de preservar la santidad del huerto. ¿Qué nos dice Génesis? Dios le ordenó únicamente al hombre: de todo árbol del huerto podrás comer, pero del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás. En su cultivo y protección del huerto, el hombre era el responsable de establecer el mandamiento de Dios sobre la tierra y de preservar los límites morales divinos. Y es súper interesante, porque aquí vemos el rol sacerdotal del hombre en el diseño de Dios. Él recibe el mandato. ¿Qué mandato? Que no podía comer del fruto del árbol de la ciencia del bien y el mal. Y él tenía que velar para que ese mandamiento de Dios fuese cumplido. Esto quiere decir que un sacerdote, eh, en este contexto de familia, es aquel que debe cumplir y que debe velar para que la instrucción de Dios pueda desarrollarse a plenitud en el contexto de nuestra familia, en el contexto de nuestra propia singularidad como hombre o como mujer. Es muy interesante que Dios establece este requisito, esta responsabilidad espiritual en el trabajo en el huerto. Su obediencia a esta tarea, ¿qué iba a significar? Bendición, mientras que la desobediencia redundaría en muerte. Número 6. El hombre fue creado antes que la mujer. Es otro principio muy importante que vemos en los primeros 3 capítulos de Génesis. Pablo basó su conocida prohibición contra la enseñanza de las mujeres en la iglesia en este orden: no permito a la mujer enseñar, ni ejercer dominio sobre el hombre, sino estar en silencio, porque Adán fue formado primero, después Eva. Esto está en 1 Timoteo 2, del 12 al 13. Aunque Pablo tenía en mente un aspecto cultural que estaba viviendo la iglesia en Éfeso, donde la sacerdotisa de la diosa Acera era la que precedían los cultos paganos, se rapaban la cabeza, símbolo o distinción de una prostituta sagrada, eran las que presidían los cultos paganos. Aquí Pablo establece un matiz, es cultural, pero basado en un principio bíblico. Ya, como se están convirtiendo paganos al cristianismo y están llegando mujeres, la única manera de diferenciarlos es poniendo un énfasis en lo cultural basado en un principio bíblico. Por eso dice ya que la mujer no enseñe, no hable en la congregación, porque esto hacían precisamente las sacerdotisas en los templos paganos, ya que la mujer se cubra la cabeza. ¿Por qué? Porque lo contrario era que las mujeres, las sacerdotisas paganas, se rapaban la cabeza. Es decir, hay un principio bíblico que aquí Pablo saca con pinzas para abordar un planteamiento cultural, algo que la sociedad estaba imponiendo. Y eso yo creo que nos tiene que llevar hoy día a nosotros determinar los principios bíblicos. ¿Para qué? Para contrarrestar ideologías, situaciones que van en contra del diseño de Dios. Y aquí el principio que Pablo utilizó fue este: Adán fue creado primero, después Eva. El punto acá
No es que lo primero es mejor, como si Dios estuviera eligiendo a la selección de fútbol de un barrio. Yo no sé cuántos de los varones acá tuvieron esa experiencia de jugar con los compañeros, amigos del barrio, de la villa, y ya, elijámonos. Y el que elegía primero, elegía al mejor. No sé si les pasó eso, si lo vieron. Y cuando uno lo elegía en último, quería decir que, pucha, a lo mejor no soy tan bueno. O cuando lo elegían de los primeros, soy el mejor. Incluso se peleaban. Pero aquí no está diciendo eso. No es la intención de lo que fue creado primero es mejor. De hecho, el Señor primero hizo a los leones, a los castores, a los ornitorrincos, antes de crear al hombre. Y eso no le da esa condición de mejor, sino que hay algo más, hay un principio acá. El orden importa porque indica la posición de Adán en la narrativa de la creación como sacerdote y protector, y la de Eva como quien está bajo la protección del hombre, hecha de su costado y con la misión de apoyarlo. Es decir, aquí el orden sí afecta el producto final. Se establece un principio de Dios en cuanto a la narrativa. Como el hombre fue creado primero y tiene un rol espiritual, un rol específico en la creación, Eva también, como fue tomada del hombre, implica también un rol específico en la misión de apoyo. Número 7. La mujer fue dada como ayuda para el hombre. Eva fue creada del hombre. Eso dice Génesis 2:22. Igual en valor y también fue creada para el hombre. Eso dice en el capítulo 2, versículo 20. Pero con una diferente función. El liderazgo masculino que el texto da a entender en Génesis 1:27, cuando llama al hombre y a la mujer hombre, esta pluralidad, queda claramente expuesto en el capítulo 2, cuando Eva es presentada a Adán como su ayuda. Y ser ayuda no tiene connotaciones inferiores, porque Dios mismo se llama a veces el ayudador de Israel, en Éxodo 18:4, en Salmo 22:20, en el Salmo 146:5. La palabra hebrea que se utiliza aquí es eser, que significa ayudador. Es un término funcional, no denigrante. Se explica, ¿cierto? Se entiende. Así como Dios se presenta a veces para ayudar a su pueblo, el papel de la mujer en relación con su esposo es de ayuda. Si Dios se presenta como ayudador a su pueblo, esto no lo presenta como alguien inferior, sino todo lo contrario. Del mismo modo, Eva no se puede ver como algo inferior por el solo hecho de ayudar al hombre. No, no, es mucho más valioso que verlo de esa manera. Porque el varón no procede de la mujer, sino la mujer del varón. Eso argumenta Pablo a los Corintios al señalar el orden de la creación en que Eva fue tomada del hombre de una costilla. El término ayuda no puede separarse de los aspectos más amplios del mandato de la creación. No era bueno que el hombre estuviera solo, porque por sí solo no habría podido fructificar y multiplicarse en la tierra. Aquí la mujer, igual en valor, igual en dignidad, tiene una función única para que el hombre pueda también cumplir el mandato de Dios y ambos en conjunto puedan cumplir este mandato de fructificar y multiplicarse. En esto vemos la forma en que el hombre y la mujer se complementan en una forma hermosa. Dios habría podido dar un grupo de amigos a Adán. Ya, imaginémonos que Dios dice, no, no es bueno que el hombre esté solo, lo veo que se está aburriendo, lo veo que pasa ocioso, así que le voy a regalar a 10 amigos más. No, mejor a 20,
que un amigo más para que se hagan un buen equipo de fútbol y pasen jugando en los céspedes verdes del paraíso y pueda sentirse pleno. Tampoco le dio un grupo de amigos para que lo ayudase a labrar la tierra, pero ninguno de ese tipo de ayuda hubiese sido idónea para la tarea crucial de engendrar y criar hijos. Solo la mujer. Y en conjunto, sojuzgad la tierra. Si la humanidad ha de ejercer dominio sobre la tierra, debe haber un hombre que labre el huerto y una mujer que sea su compañera, metafóricamente hablando en el contexto que vivimos. 8. Al hombre se le dio la responsabilidad de dar nombre a cada ser vivo. Yo no sé cómo lo habrá hecho. Eh, Ponerle nombre al elefante, porque, mire, y si usted piensa, y le puso elefante, ¿y por qué no le habrá puesto gato? ¿Y al gato elefante? No, si Dios lo ayudó para poder nombrar a cada animal, a cada ser vivo. Esto habla de una capacidad eh, provista por Dios, pero también nos revela que algo muy importante, solo a Adán se le dio este ejercicio de señorío y que haya sido capaz de llevar a cabo su responsabilidad antes de la creación de Eva. El poner nombre a alguien en el Antiguo Testamento implicaba no solo la autoridad, sino que un señorío sobre lo que iba a nombrar. 2 veces dio nombre Adán a la mujer, en el versículo 23 del capítulo 2 y en el versículo 20 del capítulo 3, lo que evidencia su liderazgo en este orden de la creación. Al recibir sus nombres de Adán, el resto de las criaturas, entre ellas la mujer, se beneficiaron de la labor creativa, del liderazgo y de la autoridad de Adán. 9. El hombre y la mujer fueron creados de formas diferentes. Génesis 1 describe la creación del hombre y la mujer como un acto genérico de la creación. Sin embargo, en la descripción específica de Génesis 2, vemos que Dios creó a cada uno a su manera. Dios formó al hombre del polvo de la tierra, mientras que creó a la mujer a partir de la costilla que sacó del hombre. No resulta sorprendente que al hombre se le asignara la tarea de cuidar la salud y la vitalidad de la tierra de cual vino. Recuerden que fue creado del polvo. Mientras que a la mujer se le encargara la responsabilidad de ayudar al hombre del cual vino. La manera en que cada uno fue creado, hombre y mujer, sugiere la obra especial que también deberán llevar a cabo en este mundo en un sentido más amplio. El hombre en el establecimiento del mundo exterior y la mujer en el cuidado del mundo interior, de la familia, que procedería de ella como compañera. 10. Las palabras hombre y mujer en el hebreo sugieren interdependencia. En Génesis 2:23, Adán explicó, esta será llamada varona, Isha, porque del varón, Ish, fue tomada. Es muy interesante, ¿ah? Porque de manera providencial, algunos idiomas muestran la conexión que existe entre estas palabras en el hebreo. Ahí dice hebrero, era las 2 de la mañana. En otros se pierde algo muy significativo cuando se usan las palabras hombre y mujer. Por ejemplo, en el español, hombre y mujer se percibe como algo completamente distinto, separados. Pero en el hebreo utilizan la misma raíz.
Es decir, que uno viene del otro. Es un complemento, algo que se une, que son una misma cosa, que se deriva de sí mismo. Es muy interesante. Se pierde todo reconocimiento verbal del hecho de que la mujer vino del hombre y que el hombre quedó conectado de manera irreversible a la mujer. Ni el varón es sin la mujer, ni la mujer sin el varón, porque como la mujer procede del varón, también el varón nace de la mujer. 1 Corintios 11, del 11 al 12. Número 11. En el matrimonio, el hombre deja su familia y se une a su mujer. Miren qué bonito. Vemos que, bueno, Génesis nos muestra la institución del matrimonio por parte de Dios. Dice, por tanto, el hombre dejará a su padre y a su madre. Y Adán no tenía padre ni madre. Eva no tenía padre ni madre. Es decir, Adán no tuvo suegra. Qué tremenda bendición, dirían muchos. Pero vemos aquí un concepto que establece principios para el matrimonio. Es una institución de Dios el matrimonio. En primer lugar, a la luz de todo lo que ya hemos visto, se esperaría que la mujer deje a su familia y se una a su marido, porque no fue primero él creado, ¿cierto? ¿Acaso no es él el guardián del huerto y el protector de todo lo que allí hay? Pero la instrucción de Dios es distinta. Es que el hombre debe dejar a su familia. Es de suponer que la mujer debía dejar a su familia para unirse a su marido, pero el pasaje nos dice lo contrario. Esto tiene sentido cuando nos damos cuenta que la diferenciación sexual no se trata de un primer o un segundo lugar, sino de un orden y diseño natural. El mundo interior del huerto, que se extiende a partir de la familia, toma forma a través de la ayuda y cuidado de la mujer. Yo no sé si usted lo había visto antes de esta manera, pero ¿por qué el hombre tiene que dejar a los suyos? Porque la mujer tiene el rol maravilloso dado por Dios de precisamente trabajar en el interior de este huerto, que es la familia. Es muy hermoso. ¿Qué más? En el sentido de las relaciones, el orden familiar de ella tiene precedencia sobre el del hombre. ¿No es esto lo que vemos hoy en día? Cuando una hija se casa, la familia gana un hijo. Espero que el Señor venga antes de que se casen mis hijos. Cuando un hijo se casa, se pierde más a un hijo de lo que se gana a una hija. Eso pasa. Bueno, en muy raros casos no ocurre, pero lo natural es que así ocurra. Aun cuando tanto el novio como la novia provienen de familias estables y amorosas, la hija casi siempre mantiene sus relaciones familiares mucho más vivas que el hijo. Y cuando lo estaba analizando, claro, me ha pasado a mí, me pasa a mí. Yo miro a la Pau y es como que la familia está tan impregnada aún. Y yo veo mi familia y es como que no. Eh, Mis suegros ganaron otro hijo. ¡Qué bendición! Es interesante ver que este principio tiene un orden, tiene un propósito. El relato de Génesis no manda a los hombres que renuncien a su familia de origen. Les revela algo importante acerca de la manera en que, por regla general, se forman y se conservan los vínculos en las relaciones por medio de las mujeres. Número 12. Los dos vienen de una sola carne y se vuelven una sola carne. Eva era hueso de los huesos y carne de la carne de Adán. Los hombres y las mujeres están hechos de lo mismo y están hechos el uno para el otro, no para quedar anulados en el otro, sino para que los dos se vuelvan uno. El matrimonio debe ser
y solo puede ser entre un hombre y una mujer. Esto lo quiero repetir porque es un principio bíblico. No es que sea intolerante, no es que tenga un pensamiento arcaico, no. Si es bíblico, es lo mejor en lo cual nosotros podemos creer y sostener nuestra forma de vida. El matrimonio debe ser y solo puede ser entre un hombre y una mujer, porque el matrimonio no es solo la unión de dos personas, sino la unión de un par que se complementa a la perfección. Como lo expresó Calvino, hay que rescatar las cosas buenas de los teólogos, algo fue sacado de Adán a fin de que él pudiera aceptar con mayor benevolencia una parte de sí mismo. Aunque Adán perdiera una costilla, obtuvo una recompensa mucho más valiosa, ya que ganó una socia fiel para la vida. Ahora se vio a sí mismo, habiendo sido antes imperfecto, completado en su esposa. Y aquí yo espero que los suspiros vayan y vengan. ¡Ay, qué hermoso lo que Dios creó! La pregunta es, ¿lo estamos disfrutando? 13. Adán es considerado la cabeza y representante de la pareja. Miren lo que nos enseña Génesis. Adán recibe el mandamiento inicial acerca del árbol de conocimiento del bien y el mal. Génesis 2, 16 y 17. Incluso cuando Eva, tentada por la serpiente, comete el primer crimen, es a Adán a quien Dios le pide cuentas. No fue a Eva. ¿Eso qué significa? Que Adán era la cabeza, Adán era el líder, Adán tenía la responsabilidad de ejercer un sacerdocio en el huerto que permitiese cumplir la ética de Dios, la moral de Dios. Y en aspectos sencillos era no coman de ese fruto. Pueden comer de todo lo demás, pero de ese no. Y cuando Eva desobedece, Dios llama a terreno a Adán, estableciendo así esta marcada responsabilidad o diferencia sobre el rol que debía ejercer. Dios llamó al hombre y le preguntó, ¿dónde estás tú? Porque Adán era quien había sido nombrado líder y representante. Romanos 5 deja esto muy claro. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, es decir, por Adán, al no cumplir su rol de líder, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Pero, ¿qué más dice ese relato de Romanos? Que así como por un hombre todos cooperamos, por otro hombre, por Jesucristo, el nuevo Adán, todos hemos sido hechos invitados para disfrutar este plan maravilloso de la redención de Dios. En otras palabras, Adán y no Eva era la cabeza y representante ante Dios. Número 14. El hombre y la mujer experimentan la maldición en formas diferentes. Después de la caída, cada uno la experimenta en su área fundamental de responsabilidad. Y aquí vemos nuevamente roles muy claros, funciones muy claras, y es precisamente en esas funciones donde recae la maldición, en la caída. Y posteriormente, como resultado de esta, la complementariedad que Dios había diseñado entre los hombres y la mujer fue alterada. Es decir, la caída afectó las funciones, los roles que Dios había diseñado. Algo se quebró ahí. Eva fue engañada para caer en pecado. Lo hizo actuando de la manera independiente del hombre. Mientras que Adán abandonó sus responsabilidades como líder. Miren, todo parte así. Eva, por un lado, actúa de manera independiente. Y eso que fue llamada a ser ayuda. Adán abandonó sus responsabilidades
Y eso que fue llamado a liderar, a ser sacerdote. Y eso trajo un quiebre triste que hasta el día de hoy estamos sufriendo. Adán se quedó sin hacer nada mientras Eva pecaba. La siguió en el acto, miren, y luego culpó a Dios por haberle dado a Eva, la mujer que me diste, me dio a comer esto. Vemos un abandono de funciones, de propósitos que Dios había establecido y tristemente experimentan resultados distintos cada uno. El pecado de Adán no fue solo desobedecer el mandato de Dios, sino también descuidar la responsabilidad como cabeza de familia. Eso quiere decir, queridos varones, que si no estamos cumpliendo nuestra responsabilidad con nuestras familias, estamos pecando. Así de serio. Fue cobarde y se dejó influenciar en vez de ceñirse a la palabra de Dios, en vez de ser el sacerdote para Eva, el sacerdote para la familia. Por eso, analizar estos principios en este tiempo tiene mucha importancia, es determinante, porque tenemos que decidir si vamos a obedecer el mandato de Dios en medio de tanta presión que recibimos por todos lados. Ambos son castigados por su desobediencia. Para el hombre, su único dominio, que era el huerto, labrar la tierra, quedaba bajo maldición. De ahí en adelante tendría que combatir espinos y cardos y viviría del sudor de su rostro. Eso implica que antes esto no era así. Para la mujer, su único dominio, tener hijos, porque el hombre no puede tener hijos, iba a sufrir los efectos de la maldición. De ahí en adelante, el milagro y el regalo del nacimiento físico, la vida, sería una experiencia dolorosa. Técnicamente, Dios solo maldice a la serpiente y a la tierra, no al hombre y a la mujer. Y eso me habla de la inmensa misericordia de Dios. Pero toda la creación sufre las consecuencias de esta caída. Los hombres y las mujeres quedan sujetos a la frustración en sus correspondientes esferas de responsabilidad. Si hay algo práctico que hoy día podemos ver como el pecado original trajo tristes consecuencias, es que hoy vemos en la iglesia, en la sociedad, es como tan natural ver que los roles de los hombres y de las mujeres están frustrados, se frustran al ser dominados por otros pensamientos que van en contra de la palabra de Dios. Y eso es terrible. Y número 15, la integridad de las relaciones entre el hombre y la mujer eh, sufrió una ruptura por causa de la maldición. Dios dijo a la mujer, tu deseo será para tu marido y él se enseñoreará de ti. Y esto ha causado confusión, por decirlo de alguna manera suave. Tu deseo será para tu marido y él se enseñoreará de ti. ¿Qué quiere decir esto? ¿Que las mujeres deben ser vistas como objetos? ¿Qué quiere decir esto? ¿Que la mujer renuncia a su condición de dignidad, de igual valor? No. Bueno, si leemos con más calma esta parte del versículo, capítulo 3, versículo 16, letra B, dice que tu deseo será para tu marido. Es decir, el deseo de la mujer será querer romper el mandato de Dios, de sacerdocio del hombre, y interponerse en este diseño. Y este deseo no es que ella sea el deseo, sino que este deseo de querer imponerse se va a enseñorear de ti.
Es decir, se va a romper el orden de la creación, donde el hombre debe ser el líder, debe ser el sacerdote, y lo va a querer asumir la mujer. A eso se refiere. ¿Tiene lógica? Por supuesto que sí. Si hacemos una interpretación, una exégesis más acabada, vamos a llegar a esta conclusión, que aquí no está hablando de deseo sexual, no está hablando de la mujer como objeto, sino que lo que la mujer va a querer hacer es tomar el lugar del hombre, y eso se va a enseñorear de ella, trayendo como una consecuencia muy triste un quiebre en el rol que Dios definió. La palabra deseo no se refiere aquí al deseo de ser romántico, como si Dios hubiera maldecido a la mujer haciendo que ella necesitara un hombre. Antes bien, el deseo es un deseo de dominación. ¿Le suena la palabra feminismo? Es una triste consecuencia del pecado que ocurrió en el Edén. Se quebró algo y la mujer quiere dominar en un área donde Dios ha definido que no puede. Es la misma palabra hebrea que se emplea en Génesis 4, Caín y Abel, donde dice, el pecado está a la puerta. Con todo esto, a ti será su deseo. ¿Cuál? El deseo del pecado. Y tú te enseñorearás de él. ¿De qué? Del deseo del pecado. A partir del paralelo verbal entre estos dos versículos, queda claro que el significado de deseo en 3:16 es el mismo que la palabra deseo en el 4:7. Tu deseo será para tu marido, y este deseo se va a enseñorear de ti en el querer dominar, y a Caín le dice, a ti será su deseo, y tú te enseñorearás de él. ¿Se entiende? Del mismo modo que el pecado deseó enseñorearse de Caín, la mujer, afectada por el pecado, desea enseñorearse de su marido. Esa es la lógica de la argumentación. Dios dice al hombre que, por haber oído la voz de la mujer, él recibirá lo que merece, y ella tratará de dominarlo. Entonces, no estamos viendo aquí un machismo o un feminismo como algo natural. Estamos viendo que hay un deseo de enseñorearse en un lugar que no fue diseñado por Dios. Y esa es una triste consecuencia del pecado original. Y hoy día tal vez lo validamos como algo normal, en el sentido, es que este hombre no sabe liderar, lo voy a hacer yo. Ojo, porque eso es el resultado del pecado. Dios no lo pensó así. Dios no lo diseñó de esa manera. Por su parte, el marido pecador busca enseñorearse de su mujer. La subordinación como tal de la mujer no es el juicio de Dios contra ella. El dominio de Adán en el versículo 16 representa una dura subyugación explotadora. Muy triste lo que el pecado causó. Cuando los esposos son dominantes o maltratan a sus esposas, no están reflejando el diseño de Dios, sino una perversión de este diseño. El feminismo es una perversión del diseño de Dios. El machismo es una perversión del diseño de Dios. Y como tal, debemos reconocerlo, enfrentarlo y decidir obedecer a lo que Dios ha establecido. La relación matrimonial se convierte tristemente en una pugna por la rebeldía y el dominio. Dios diseñó la diferencia sexual, es decir, hombre y mujer, en pro de cada uno. ¿Y qué es lo que hace el pecado? Se apropia de esta diferencia, ser hombres y ser mujeres, y la vuelve en contra del otro. Muchas veces hemos visto en el trabajo con matrimonios a parejas que intentan vivir en una constante guerra y ganarle al otro, a su cónyuge, a su pareja, a su todo, a su complemento.
Y tristemente eso es una consecuencia del deseo de dominar. Tristemente es una consecuencia del pecado que debemos reconocer y someter ante el señorío de nuestro Dios. Resumen, Génesis no da órdenes a hombres y mujeres. No hay muchos verbos imperativos, es decir, esto debes hacer, esto tienes que hacer, que se exponen para los hombres y mujeres. Por el contrario, encontramos una serie de modelos y presupuestos divinos. Son verdaderas capacidades creativas para hombres y mujeres. No son obligaciones, sino que se desarrollan en función de un modelo, de un propósito. La vocación primordial del hombre es dar nombre, domesticar, dividir, gobernar. Eso es lo que nos enseñan estos dos primeros capítulos. La vocación primordial de la mujer incluye completar, glorificar, generar, establecer comunión y producir nueva vida. Si bien es cierto que estos llamados encuentran su expresión única en el matrimonio, las lecciones de Génesis, capítulo 1 al 3, no se limitan a parejas casadas. Los primeros capítulos de la Biblia establecen la forma de diferenciación sexual, es decir, hombre y mujer, y de complementariedad que se vive, se practica y se salvaguarda en el resto de las escrituras. La masculinidad y feminidad no son más que la gozosa apropiación de todo lo que Dios dispuso para nosotros en el huerto, como seres idóneos para trabajar y ayudar, para proteger y florecer, para dejar y unirse, para llenar la tierra y subyugarla. Eso es lo que Dios vio al término del sexto día, y he aquí, era bueno en gran manera. Si hay una de las cosas que en la actualidad observo con preocupación, es que muchos jóvenes, por ejemplo, cristianos, evangélicos, están volviendo o están cambiándose a una línea teológica reformada. Llámese calvinismo, presbiteriano. ¿Por qué? Porque dentro de una de esas razones, la línea teológica reformada ha desarrollado un, un planteamiento que potencia la masculinidad y la feminidad en la vida de iglesia. Se presenta un tipo de macho, por decirlo de alguna manera bien alegórica o coloquial, que cumpla una función bien marcada, que cumpla un diseño de Dios bien marcado. Y eso trae como consecuencia una enorme bendición. Se inspira a los hombres a cumplir el rol que le corresponde, no para marcar una diferencia solamente, sino que en esencia para cumplir un propósito maravilloso. La línea teológica reformada otorga argumentos, otorga respuestas a una sociedad que hoy las está exigiendo. Nuestra responsabilidad entre hombres y mujeres es que hoy podamos volver a estos principios, que los varones de nuestra iglesia se distingan por una masculinidad bíblica, maravillosa, que desarrollen todo lo que son en Dios, no solo para glorificarlo a Él, sino que también para honrar a las mujeres, a sus compañeras, al hecho de ser distintos pero de igual valor. Es una tremenda responsabilidad que tenemos, queridos hermanos, en ir a estos principios, tal vez arrepentirnos por lo que hemos hecho y no estamos haciendo bien, aferrarnos a su palabra y pedir que el Señor nos ayude. A contar de la próxima clase, si Dios así lo permite, nos vamos a, no sé cómo decirlo, pero tirar de lleno a una piscina que nos hable cuáles son los roles del hombre y cuáles son los roles de la mujer, en el contexto de la familia, pero también en el contexto de esta
marcada masculinidad, de esta marcada femineidad que la mujer debe desarrollar. Que el Señor les bendiga ricamente. De esta manera terminamos la grabación. Nos quedamos un momento más por si hay alguna duda, alguna consulta. Que el Señor les bendiga.